A los 19 años yo vivía en un mundo de fantasía, yo vivía en una burbuja, yo estaba en la adrenalina de ser pastor nuevo, pastor joven. Los primeros retos que tuve en mi vida sí fue quizás el aspecto económico, el aspecto financiero, tener que saber que el pastorado no es tan solo predicar, sino que hay que levantar finanzas para pagar la luz, para pagar el agua. Los retos de ver quizás el templo vacío, con poca gente, el saber que tenía que predicarle a la gente con mucho amor, aunque fueran 8, 7, 6, en un momento dado, tener esa expectativa, esa fe. Comencemos hablando de Otoniel Font y cómo fue ese llamado y cómo se fue desarrollando al muy comienzo de Otoniel Font. Mira, yo nací en una familia cristiana, muchas personas conocen a mis padres, así que yo nací en el Evangelio, básicamente me crié, si puedo decirlo así, en el ambiente cristiano toda mi vida. Pero desde muy joven sentía en mi corazón que tenía ese llamado, no te puedo decir por qué o cómo, simplemente era algo en mi corazón que me decía que iba a terminar siendo pastor. A través del tiempo siempre hubo una que otra confirmación de alguien que venía, daba una palabra aquí y allá y todo eso muy bonito, pero realmente te puedo decir que fue una experiencia de aceptar eso que dentro de mí había sido sembrado, inculcado, creo que sobre todas las cosas, por Dios mismo. Así que cuando se dieron las oportunidades, se abrieron las puertas, simplemente tomamos un paso de fe, nos atrevimos, nos lanzamos a comenzar la obra que fue en Orlando, Florida, nuestro comienzo, hace unos 27, 28 años atrás, y de ahí toda la trayectoria hasta donde Dios nos ha traído en este momento, aquí en Puerto Rico, yo para los pasados 17 años. A los 19 años comenzó a pastorear. Si usted fuera a recordar uno de esos retos siendo muy joven, y yo sé que habrá gente que se conectará en el día de hoy que son jóvenes en el ministerio, que tendrán aspiraciones ministeriales o que ya, ¿verdad?, funcionan como ministros ordenados en alguna organización. A los 19 años, cuando comenzó, ¿qué experiencia puede destacar en el día de hoy que se convirtió en un reto en aquel momento? Si recuerda que hasta el día de hoy dice, yo recuerdo esto que sucedió, recuerdo esto a mis inicios. Mira, te voy a ser honesto, a los 19 años yo vivía en un mundo de fantasía, yo vivía en una burbuja, yo estaba en la adrenalina de ser pastor nuevo, pastor joven, ver cómo la gente nos celebraba. Yo creo que la adrenalina del momento por muchos años, y puedo decir por un buen tiempo, estuvo allí, duró, y no veía quizás tantas cosas como problemas o como retos. Creo que los primeros retos que tuve en mi vida sí fue quizás el aspecto económico, el aspecto financiero, tener que saber que el pastorado no es tan solo predicar, sino que hay que levantar finanzas para pagar la luz, para pagar el agua. Fueron momentos complicados en ese sentido, momentos de ver la iglesia y el templo que teníamos vacío, donde no iba mucha gente, comenzar a hacer ese trabajo, pues son los retos, puedo decir, normales que creo que todo pastor de forma como la que yo fui lanzado, pues enfrenta. Vuelvo y repito, en lo personal, vivía en esa adrenalina de la juventud, lo veía literalmente como parte de la vida. Después esa ilusión se fue yendo poquito a poco y me di cuenta de lo complicado y de lo difícil que es el sostenerse por mucho tiempo sin tener ese rush de adrenalina que uno tiene cuando uno está comenzando, cuando uno ha empezado. Así que yo creo que los retos para mí fueron esos, fueron retos económicos, no eran grandes comparados con hoy, para mí eran sí grandes en aquel momento. Los retos de ver quizás el templo vacío, con poca gente, el saber que tenía que predicarle a la gente con mucho amor, aunque fueran 8, 7, 6, en un momento dado, tener esa expectativa, esa fe. El predicar constantemente fue otro reto, el tener que preparar mensajes nuevos todo el tiempo, pues sí, fueron retos, pero vuelvo y repito, estaba tan centrado en la excitación del momento que todo eso como que quedaba a un lado en ese instante. Utilizó un término ahí, como fue lanzado. ¿A qué se refiere? ¿Empezar de cero? ¿Cómo fue lanzado el pastor Otoniel Font? Cuando dice ahí, ¿cómo fui lanzado? Bueno, nosotros pertenecemos, tú perteneces a una organización que hemos a través de los tiempos cuidado de los pastores. A diferencia de otros concilios, otros ministerios que están pendientes al concilio, que están pendientes únicamente a la institución, nuestro concilio, nuestro grupo de iglesia siempre ha estado pendiente al bienestar del pastor. Y yo creo que este servidor fue lanzado quizás un poquito similar a como tú fuiste lanzado, me explico. Cuando se decide que tengo que ir para Orlando, Florida, en aquella ocasión, por algunas circunstancias que habían pasado,
Bueno, pues hay un apoyo económico. En lo personal tenía un salario, así que no tenía que ir a trabajar en otro sitio, no tenía que yo ir a depender de otras cosas. No era que tenía un respaldo económico para la iglesia como tal, porque yo tenía que pagar las facturas, tenía que pagar, como se dice, los biles, pero sí sabía que tenía una seguridad de un equipo de trabajo que me apoyaba. Yo podía llamar a cualquier pastor de nuestro equipo de trabajo, iban allí a predicar. Nosotros recibimos muchas ofrendas de muchos pastores que nos ayudaron durante ese tiempo a sostenernos. Así que fue un ambiente muy bonito, a diferencia de como cuando comenzaron mis padres. Cuando comenzaron mis padres y otros ministros que realmente empiezan literalmente desde cero, donde comienzan vendiendo cosas para poder pagar, para poder hacer aquí y allá. Yo no tuve que vivir esa experiencia. Fue una gran bendición, fue una gran oportunidad. Desde ahí crecimos y fue algo que yo creo que fue sumamente bonito, contar con el apoyo de tantas personas, el apoyo de una iglesia local que me amaba, que me quería, que se gozaba en verme en ese desarrollo. Fue un momento muy, muy especial. Al mismo tiempo siempre habían controversias, gente que no creía en nosotros, eso es parte de la vida, pero de forma general yo creo que fue una etapa sumamente bonita, a diferencia de cuando regreso a Puerto Rico. Que vamos a llegar ahí. Ok, perfecto. Que vamos a llegar ahí porque vamos a ir tocando la evolución ministerial del pastor Otoniel Font. Menciona que predicar a una iglesia, ¿verdad?, vacía con lo que se vive hoy en día, en el inicio, ¿verdad? Y todo este aspecto también de la evolución económica y de las responsabilidades de cumplir con todas ellas. Pero yo he escuchado esta pregunta de diferentes pastores. Se preguntan como cuándo puede ser la expectativa. Yo sé que cada experiencia va a ser individual, ¿verdad? Pero cuándo ya uno debe ver en el ministerio ese fruto del trabajo que uno está haciendo, refiriéndome al hecho de ese crecimiento quizás. Y lo digo porque hay gente que a lo mejor piensa que está, y yo sé que cada caso es individual, pero ¿qué piensa el pastor Otoniel Font de acuerdo a su experiencia? Que yo creo que fue una particular, ¿verdad? Y el llamado de cada uno es particular. Pero ¿en qué tiempo uno puede entrar a una evaluación? Y lo hago yo también, ¿verdad? Como pastor joven, pastor niño, ¿verdad? Naciendo en lo que es el aspecto ministerial. ¿Cuánto tiempo ya uno puede tener una expectativa de que ya va teniendo un crecimiento? ¿Cómo uno se da cuenta que va teniendo ese crecimiento? La pregunta es muy amplia realmente y la realidad de esto es algo de un desarrollo personal y de cada individuo con el Señor. Yo soy de los que creo, la Biblia dice en el libro de Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces la gente renuncia demasiado rápido, a veces la gente simplemente por no hacer el análisis correcto no hacen los ajustes necesarios para que se pueda ver el resultado del esfuerzo que están haciendo. Yo creo que en realidad la persona tiene que compararse consigo mismo, número uno, no puede compararse con los demás. La persona tiene que desarrollar y ver su desarrollo personal, su madurez ministerial, su madurez personal dentro del ministerio. Y sí, yo creo que todos tenemos que reevaluar de tiempo en tiempo lo que estamos haciendo y los resultados que estamos teniendo, si realmente nos llenan, nos satisfacen, si realmente estamos en el tiempo correcto, en el momento correcto, pero es un análisis muy, muy personal, muy individual. Yo no me apresuraría a decir en un tiempo o una cantidad, porque creo que no todos hemos sido llamados para los tiempos que vivimos, tampoco para las cantidades que otros tienen. Creo que todos debemos disfrutar de ese desarrollo personal y esa relación con Dios, con cada uno de nosotros. Pero sí creo que todos debemos tener tiempos de reflexión y de meditación, y de mirar y de observar lo que estoy haciendo, está dando resultados, lo que estoy haciendo está teniendo efecto, lo que estoy haciendo realmente puedo medir el progreso, y el progreso se tiene que medir, pero va a ser luego de eso una conclusión muy personal que cada uno tome a nivel de sus decisiones ministeriales.